1980. Una ciudad blindada, un presidente rodeado de fusiles y un pueblo condenado al olvido. Llegar a él era imposible, pero para salvar a Islay había que intentar lo impensable. No fue un desfile, fue una infiltración a gatas, burlando la muerte por una partida de nacimiento que les habían robado. Esta es la historia de cómo una mujer vestida de princesa desafió al poder para que Matarani volviera a nacer. Prepárate para descubrir la audaz estrategia que cambió la historia. ¿Te atreverías a burlar a todo el cordón de seguridad de un presidente para salvar a tu pueblo? En 1980, una mujer vestida de princesa inca tuvo que arrastrarse por el suelo para entregar un mensaje prohibido. Hoy descubrirás la audaz y peligrosa estrategia que permitió que Matarani fuera finalmente reconocido como el distrito de Islay. Hagamos un alto para entender el nacimiento del distrito de Islay que dio origen al nombre de la provincia de Islay. 1826. El puerto de Santa Rosa de Islay despierta. Se convierte en el motor que genera el movimiento económico de toda una región. 30 de agosto de 1827. Se organiza y se funda oficialmente Islay, en lo que hoy recordamos como el Pueblo Viejo. 1849. Un hito de progreso. Islay se convierte en la primera localidad de todo el departamento en contar con una cañería de fierro para la conducción de agua. 2 de enero de 1857. Nace oficialmente el distrito de Islay. 1.353 personas dan vida a una tierra que en ese entonces pertenecía aún a la provincia de Arequipa. 1858. El reconocimiento llega de lo más alto. El presidente Ramón Castilla la convierte en la sede del gobierno litoral de Arequipa, un honor que duró 2 meses y un día, entre marzo y mayo. 19 de diciembre de 1862. Se crea la provincia de Islay. Su capital, el pueblo y puerto de Islay. La conformaban los distritos de Islay, Tambo y Quilca. 1864. El suelo de Islay ve nacer la genialidad. Nace el célebre pintor Carlos Baca Flor. 1871. El destino comienza a girar. Se emiten los decretos que declaran a Mollendo como terminal provisional del ferrocarril
y disponen irremediablemente clausurar el puerto de Santa Rosa de Islay. Es Mollendo quien entra en la vida activa del movimiento portuario. El distrito de Islay pierde sus fuentes de trabajo. La tragedia se agrava. Una epidemia de vómito negro y fiebre amarilla golpea sin piedad. Estos hechos silencian las calles y hacen que desaparezca la población de Islay. 3 de enero de 1879. Se modifica la provincia. Surgen los distritos de Mollendo, Islay, Cocachacra y Punta de Bombón. La capital se traslada a la ciudad de Mollendo y Quilca se anexa a la provincia de Camaná. 1947. El mar vuelve a rugir. Se inaugura el puerto de Matarani. 1951. Con el tramo ferroviario Matarani-La Joya, el movimiento regresa. Las familias trabajadoras forman el asentamiento humano, barrio marginal obrero 1 de Mayo, fundado el 4 de abril de 1952. 1976. El fuego de la identidad se enciende. El presidente del pueblo joven, César Falla, descubre una verdad olvidada. La ley de creación del distrito de 1857 seguía vigente. Inicia así las gestiones oficiales por la justicia histórica. Hasta que, finalmente, el 13 de octubre de 1980, se consigue ese gran anhelo: la reivindicación histórica del distrito de Islay. Durante años, los pobladores de Matarani sentían que vivían en el olvido legal. Pero todo cambió en una reunión comunitaria cuando el señor César Falla soltó una bomba. Había leído en un libro que probaba que la ley de creación del distrito de Islay todavía estaba vigente. Tenía una partida de nacimiento y no lo sabían. Inmediatamente, 19 pobladores valientes formaron una directiva para luchar por la reivindicación. Necesitaban que el poder central los escuchara. La oportunidad llegó cuando se enteraron por el periódico que el presidente Morales Bermúdez visitaría Arequipa. No se quedaron sentados. Organizaron una caravana, pero que viajó desde el puerto hasta la ciudad de Arequipa. Llevaban un memorial, un documento con todas sus exigencias, pero llegar al presidente era casi imposible por el estricto control de seguridad militar. Aquí es en donde entra la astucia. Una de las pobladoras decidió vestirse de ñusta. Mientras todos miraban el desfile, ella logró lo impensable. Burló la seguridad y literalmente ingresó a gatas arrastrándose por el suelo hasta llegar a los pies del presidente. Ante la sorpresa de todos, le entregó el memorial directamente en sus manos. Esta no fue una lucha de un solo día. Mientras unos hacían actos audaces en Arequipa, otros seguían enviando papeles
y presionando en Lima. Era un pueblo que se negaba a ser invisible. Pero la persistencia dio frutos. El 13 de octubre de 1980, Matarani recuperó oficialmente su estatus y su reivindicación hacia el distrito de Islay. Eligieron a su primer alcalde, Poncio Chávez Ojeda, y el pueblo celebró como nunca. Desde entonces, se le conoce cariñosamente al distrito como el Cerrito de Azúcar, porque dicen que el que llega se queda endulzado por su gente. Matarani es el ejemplo perfecto de que un pueblo que conoce su historia y su derecho no puede ser detenido. Renacieron como el ave fénix de sus cenizas y hoy son todo un puerto pujante. ¿Conocías esta increíble hazaña de la ñusta de Matarani? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué otra historia de lucha conoces? Nos vemos en el próximo video.